Soy la doctora Rocío Torres Méndez, soy especialista en clínica del dolor, para lo cual tuve que ser anestesióloga y médico general primero, y ahora me dedico a manejar pacientes para clínica del dolor y cuidados paliativos. La clínica del dolor es una especialidad, no es un edificio, es una especialidad que requiere de la preparación de un médico que se dedica a evaluar y a tratar el paciente que tiene dolor. Habitualmente es dolor crónico, pero también podemos ver dolor agudo que es de difícil control. Nuestro objetivo es reincorporar al paciente que tiene dolor crónico y que tiene una enfermedad que no es recuperable, pero que tenga mejor calidad de vida al poder controlar el dolor. En cuidados paliativos, nuestro objetivo es el manejo de aquellos síntomas que son difíciles y que están haciendo que la vida del paciente sea difícil. Por lo tanto, el poderlos controlar, aunque no curemos, pero que el paciente tenga una mejor calidad de vida todo el tiempo que esté vivo y mientras sea duradera su estancia con esa enfermedad. Todo este manejo de dolor, de difícil control, se logra a través de diferentes vías de tratamiento. Inicialmente, el paciente requiere ser evaluado en una forma integral. Como cualquier médico, tenemos la obligación de conocer a nuestro paciente, saber qué necesidades tiene, y esto se logra a través de una entrevista, una evaluación, una exploración y ver que el paciente qué recursos puede obtener para que tenga una mejor calidad de analgesia. Los tratamientos básicamente están integrados por procesos de farmacología. Utilizamos medicamentos, pero estos medicamentos no se indican en una forma arbitraria. Tienen que tener una valoración el paciente para saber qué medicamentos son los que mejor le ajustan, que tengan los menores efectos adversos, menos riesgo, e incluso en dolor crónico a veces es necesario que esos medicamentos los tengan por periodos prolongados o incluso por toda la vida, por lo cual es necesario que tengamos que mantener una comunicación constante, una evaluación periódica para que la vida sea más llevadera y con menores riesgos. No todos son medicamentos, también utilizamos algunos otros procedimientos, como por ejemplo algunas infiltraciones, esto es con unas pequeñas agujas que a veces requiere de anestesia local en la piel para que no sea molesto a los pacientes. Podemos llegar a articulaciones, incluso algunos nervios, algunas áreas que están inflamadas, y estas a veces pueden ser en un consultorio, pero si tiene mayor complejidad el procedimiento, debemos de llevarlos incluso hasta un quirófano. También podemos hacer algún tipo de procedimientos donde dormimos algunos nervios, los famosos bloqueos para dormir los nervios. No todos los nervios pueden ser dormidos y no todos los nervios deben ser dormidos. Por lo tanto, hay que hacer una evaluación integral. En estos casos, incluso algunas veces es necesario integrar a otros especialistas para que nos ayuden en forma integral a valorar el paciente e incluso hacer procedimientos en conjunto, 2 o 3 especialidades, con el fin de que el paciente tenga los menores riesgos y tenga una mejor calidad de vida. Estos procedimientos en ocasiones, como por ejemplo bloqueo de nervios cuando las costillas están fracturadas y que la rehabilitación va a ser tardía y no puede respirar el paciente por tanto dolor, a veces los tenemos que hacer con radiofrecuencia, guiados por fluoroscopía. Por lo tanto, deberán de entrar a una sala de quirófano o de hemodinamia donde tengamos todos los recursos para tener el mejor control de la introducción de la aguja y estar seguros que estamos en el lugar correcto. Hay otros procedimientos que no son dormir nervios. Se trata, por ejemplo, de colocar incluso neuroestimuladores, que es un pequeño cable
el cual va introducido a nivel peridural en la espalda, sobre todo en pacientes que tienen dolor crónico porque su espalda no está funcionando adecuadamente. Ese tipo de procedimientos requiere primero una valoración, como en todos los casos, un equipo multidisciplinario, una valoración en donde el paciente podamos ver que efectivamente le funciona esa terapia, porque si no, no tiene caso ofrecer una terapia que no va a ofrecer una mejoría al paciente. Cuando es exitosa la prueba, deberemos de llevar el procedimiento a un quirófano, donde es un procedimiento muy pequeñito, con los menores riesgos, no es una cirugía grande, es algo muy pequeño, pero que haciendo una adecuada selección del paciente puede tener un éxito enorme. Este procedimiento se hace en una sala especial, también con rayos X, con fluoroscopía, con apoyo de un anestesiólogo para que el paciente tenga las mínimas molestias posibles. Y después de esto, el paciente se puede ir a su casa y con más analgesia. Como ven, los procedimientos que hacemos pueden ser tan variados en un abanico tan amplio. El objetivo primero es hacer una evaluación y después, en conjunto, el paciente, en ocasiones la familia y los médicos que debemos de estar en el grupo de tratamiento, debemos de consensar la mejor opción entre todos y como equipo salir adelante con ese dolor crónico. En Costamed, en la Riviera Maya, tenemos la gran fortuna de contar con todo el equipo médico, la infraestructura, los recursos, los fármacos, todo lo que necesite un paciente para este manejo en forma integral. Tenemos los especialistas con una experiencia y una preparación más que suficientes para poder ofrecer desde un diagnóstico, un manejo y un seguimiento por el tiempo que sea necesario. Son profesionales honestos y que valoran en una forma integral al paciente. Tenemos la ventaja de que este equipo multidisciplinario cuenta desde un médico de primer contacto, rehabilitación, fisioterapia, psicología, cirugía, terapia de dolor intervencionista, farmacología, un equipo de farmacólogos que nos ayudan a evaluar en forma integral que no haya riesgos en las medicaciones y en la combinación de medicamentos que el paciente maneja, por lo cual hacemos que todo el seguimiento del paciente desde su inicio al final del tratamiento esté con profesionales de alto nivel. ¿Qué padecimientos pudieran beneficiarse del servicio de clínica del dolor y cuidados paliativos? El dolor en inicio es un mecanismo de defensa y una protección para el organismo. Este dolor agudo debe habitualmente de tratarse en su causa antes de que nosotros demos un analgésico y entonces podamos enmascarar un diagnóstico, y eso lo tenemos presente, por lo cual sabemos que si un dolor agudo no es bien controlado, primero deberemos tener un médico que haga una evaluación del padecimiento. Sin embargo, hay dolores agudos que incluso el médico especialista le cuesta mucho trabajo controlarlos. Entonces, trabajamos en conjunto con ese especialista para que el dolor lo podamos controlar en una forma adecuada, sin riesgos. Sin embargo, el dolor crónico es una enfermedad que acompaña muchas veces a otra enfermedad. Entonces, el paciente puede tener dos enfermedades al mismo tiempo. Por ejemplo, un paciente con cáncer que requiere una terapia oncológica y que ese cáncer o incluso las terapias de cáncer están generando dolor, puede ser que a pesar de que el oncólogo y el cirujano oncólogo le controlen el dolor, no sea suficiente
porque probablemente las terapias que recibió puedan generar un dolor crónico. Y aunque le salven la vida tratando el cáncer, puede ser que toda su vida se quede con dolor por las terapias que se le dieron. Por lo tanto, probablemente deberá recibir en forma temprana una evaluación y un manejo para el dolor el tiempo que sea necesario. Puede requerirlo en tiempos cortos, en periodos específicos o incluso toda la vida. Nosotros estamos preparados para evaluar y tratar ese paciente y ese dolor el tiempo que sea necesario. Pero también hay dolores que no son cáncer y que incluso pueden generar que la calidad de vida del paciente sea realmente tormentosa. Tenemos pacientes que tienen artritis reumatoidea, pacientes con dolor secundario a un herpes zóster, incluso una neuropatía diabética. Esos pacientes que pueden tener una descompensación de su azúcar pueden terminar con un dolor en el sistema nervioso. Y aunque el azúcar, su glucosa, ya esté controlada, puede quedar un daño por un periodo corto, incluso por toda la vida. Esos pacientes no van a fallecer por una diabetes probablemente, pero pueden tener su vida muy devastada por un dolor no controlado. También tenemos pacientes con problemas de columna. Pueden ser pacientes que tengan una hernia muy chiquitita y que con el tiempo se genere un dolor crónico, o un paciente que ya operaron en su columna y que a pesar de haberlo operado persiste el dolor. Ese paciente, aunque ya no necesite otra cirugía, probablemente requiere un manejo de dolor y también puede ser temporal o toda su vida. Esos son el tipo de pacientes que nosotros tratamos. Los acompañamos a través de todo ese padecimiento e incluso si fuera necesario estar revalorando periódicamente su padecimiento, estamos preparados para revalorarlo y trabajar incluso con su médico tratante para que en conjunto podamos hacer un equipo y el paciente tenga una calidad de vida el tiempo que sea necesario.